¿Quieres aprender a hacer este tipo de dibujo? ¿Sí? En ese caso te voy a enseñar a hacer tus propios yengas. Pero antes, ¿qué es un yenga? Ahora te lo cuento. Pero para empezar, te quiero hablar sobre creatividad y sobre cómo ser mejor en la disciplina que te guste. Y la verdad es que no puedo hablar de este tema sin mencionar a Doméstica. Doméstica es una comunidad de creativos que produce cursos con profesionales muy reconocidos para todos los niveles, desde básico hasta avanzado. Así que si te consideras creativo o te atrae serlo, es un buen espacio para explorar tu creatividad y especializarte. Y de repente piensas que aquí solamente encontrarás cursos y ya. No, querido sobrinillo y sobrinilla, un curso de Doméstica no es solo un curso. Cada uno es una pequeña comunidad donde tienes acceso directo al profesor, a materiales especiales y a un espacio para compartir consejos, feedback, dudas y llevar tu proyecto creativo adelante. Aquí, además de eso, encontrarás una amplia comunidad de artistas y entusiastas predispuestos a seguir aprendiendo junto contigo. Y para los sobrinillos más curiosos, comentarte que en la comunidad Doméstica hay cursos online de ilustración, diseño, animación y 3D, craft, marketing y negocios, fotografía y video, caligrafía y tipografía y muchísimo más. Cursos variados de disciplinas distintas para todo el mundo y para todos los gustos. Y recalcarte que tienes cursos en varios idiomas, pero no te asustes, que la comunidad Doméstica es para todos y cada curso viene subtitulado en tu idioma de preferencia. Recordarte que también puedes explorar la comunidad y todos tus cursos desde la app para que puedas verlos cómodamente desde tu tablet o tu teléfono. ¿A que esto no te lo esperabas? Y como aquí nos especializamos en el anime, manga y dibujo, pues en la descripción te estoy dejando una selección personal de algunos cursos que tienen que ver mucho con los temas que tocamos aquí. Los he estado siguiendo y sinceramente están tremendos. Confía en mi palabra cuando te digo esto. Se viene el Black Friday, así que atentos. Y muy importante, no olvides usar mi código dibujazos-promo, el cual te estará dando un porcentaje extra de descuento. Aprovechalo. Repito, todo lo que te acabo de decir lo estaré dejando en la descripción y en el comentario fijado. Entonces, ¿qué son los yengas? Para empezar, recalcar que no se pronuncia genga, se pronuncia Genga. y sus características son que se usan lápices de color. Fin de sus características. Ya, en serio. En resumen, un yenga se traduciría como fotograma o frame, pero no cualquier fotograma. En este caso sería un fotograma clave. Y estos fotograma clave suelen ser los planos o tomas más memorables o más importantes de cada anime, como planos detalles que muestran expresiones faciales, épicas escenas de pelea o planos conjuntos muy importantes para el desarrollo de una historia. Y recalcar que cada dibujo cuenta con sus referencias de sombras e iluminaciones que servirán de guía posteriormente. Hace un ratito te mencioné lo de los lápices de color y la verdad es que no era broma, ya que en efecto la más grande característica de estos yengas es que se vean hechos así, puro dibujo a lápiz, con las sombras e iluminaciones marcadas y rellenadas de manera rápida, como si el dibujo estuviera todo rayoneado y mal pintado pues. Y hablando del coloreo, recalcar que el color azul, verde y rojo suelen ser los más usados y comunes para la ubicación de sombras y luces. Me puse a investigar a ver si estos tres lápices de color que se suelen usar tienen alguna razón de ser o por qué en algunos se usa tal o cual, pero la verdad es que no encontré más información ni la razón del uso de estos para ciertas líneas o sombras. Creo yo que los animadores agarraban el lápiz que tuvieran más cerca y empezaban a separar sus sombras y a darles volumen sin importar mucho el color que usaban. Y esto lo podríamos confirmar en estas imágenes de ejemplo. Vemos estos personajes pintados con los mismos colores a pesar de ser uno muy distinto del otro. Entonces, podríamos decir que no hay colores correctos o incorrectos cuando se habla de los Genga. Y he visto mucha confusión sobre lo que te voy a decir a continuación. Así que presta atención. Cuando hablamos de los yengas, no podemos dejar a un lado a los cells. Y no hablo de este cel. Hablo de estos. ¿Y qué son los cells? Pues, para explicarte, antes tendría que hablarte de los intercaladores, in-betweening o douga, que son similares a los yengas. Pero como ya lo mencionamos al inicio, un yenga vendría a ser un fotograma clave, es decir, un plano muy importante para una toma o escena. Y los douga son estos dibujos o fotogramas que se encuentran entre cada yenga, y estos cumplen la gran función de que la escena se vea lo más fluida y dinámica posible. Y normalmente son dibujados por artistas de menor rango en la industria, y como no suelen ser tan detallados o tomados con tanta importancia como los fotogramas clave, pues a veces se obtienen resultados así.
Entonces, partiendo de los Jengas y Dougas, se obtienen los cells. Me estoy esforzando en explicarte cada cosa para que el video sea lo más claro posible y tú te vayas con buena información cuando terminas de verlo. Así que suscríbete si no lo estás y deja tu like, por favor, que esto ha costado mucho tiempo de trabajo. ¿Y qué son los cells? Son estos que ves que ya tienen color. Me extendería más hablándote del tema porque este es un mundo muy grande, pero el título del video dice Jengas, así que para otro día será. Dato curioso. Investigando más me di con la sorpresa que los Douga y Cells son los que más se venden por internet, mientras que los Jengas son muy exclusivos y lo que encuentras en internet son solo sus fotos, más no su venta como producto físico. Es decir, que del estudio de animación ya no salen. No sé qué tan cierto sea esto, pero de serlo, fino señores. Para finalizar, señalar que los animadores suelen usar ciertas expresiones y flechas que indican el movimiento de la toma y o el personaje. Y otro detalle que acompaña esto son estas letras que no son más que indicaciones que los mismos animadores ponen a propósito para que los otros dibujantes que hacen los Douga sepan qué dibujar en medio de cada fotograma clave, y también les sirve a los encargados de darle color, a los que ponen efectos y a todo el equipo de producción que se encarga de darle vida al anime. Ya basta de información y ahora sí paso a contarte una serie de pasos a seguir para que puedas crear tus propios Jengas. ¿Por qué enseñas esto, tío Dibujazos? ¿En serio me lo preguntas? ¿No te gustaría tener uno así de bonito hecho por ti? Yo sé que sí. Paso 1. Empezar a dibujar. Podrías empezar a dibujar el personaje que tú quieras. Este es el paso principal porque aquí nace tu idea. Entonces, libertad creativa total. Puedes buscar imágenes o hacer tus propios fanarts, tus propios personajes, etc. Por cierto, deja tu like si quieres que haga un tutorial con consejos para hacer tus propios fanarts. En fin, ya sabes que lo más importante es hacer tu dibujo. Si no, pues, ¿cómo avanzamos? Puede ser un primer plano o plano detalle del rostro de algún personaje, un personaje en movimiento, en posición de batalla o hasta un escenario con los personajes en él. Yo estoy haciendo este dibujo de estos cocoons, ambos súper imponentes, como siempre, e igual también estoy haciendo este otro fanart en una pose un poco más dinámica, pues para más placer. Estos bocetos tendrán un fin distinto, el cual ya te vas a enterar más adelante. Podrías también tomar una captura sacada directamente de un anime. Por ejemplo, de esta escena me interesa justo esto. Y pues nada, tenemos la referencia, así que vamos a dibujarla tal cual. Eso sí, creo que no lo mencioné antes, pero toma en cuenta que por más que hayas visto que los Jengas tengan remarcadas las sombras e iluminaciones, estas de momento no las vamos a tomar en cuenta hasta más adelante. Así que espérate que ya llegaremos a ese punto. Y una vez tenemos listos nuestros bocetos base, vas a hacer el paso 2, corregir errores. Lo cual consiste en borrar básicamente. Nada del otro mundo. Pero lo pongo como paso porque debes tener muy en cuenta que aquí me refiero específicamente a corregir ese exceso de líneas y manchones en tu hoja. O sea, dejar limpio tu boceto a purito lápiz. Aunque si quedan rastros de lápiz, como que hay alguna doble línea por ahí o partecitas sin cerrar y los excesos no están del todo bien borrados, pues ¿por qué no dejarlos así? Confía en mí que el resultado posterior te va a encantar. Va a lucir guapísimo, ya vas a ver. Y recuerda que para este tipo de trabajo vamos a prescindir de la tinta y los delineadores. Así que sí, lo vamos a dejar solo con lápiz. Nuestra hoja, el grafito y nada más. Entonces, una vez tenemos el boceto lo más limpio posible, ya no borramos más. ¿Ok? Paso 3. Hacer la selección de tus colores. A ver, este no sería un paso tan importante considerando que solo deberíamos usar azul, verde y rojo, como en los ejemplos. Por cierto, tengo que recalcar aquí que algunos de los Jengas que hemos visto están pintados con un solo color. Supongo que para más efectividad y rapidez y comodidad de los dibujantes que están trabajando a 1000 por hora. Pero como este es un tutorial, nosotros usaremos la mayor cantidad de colores que podamos para hacer nuestros Jengas. Pero de igual forma te voy a recomendar dos opciones. La primera es usar colores que no se alejen mucho de los colores base de tus personajes, es decir, que tomes en cuenta tal cual cada tonalidad original de tu personaje. Y la segunda es usar los colores que tú quieras. Esto te lo digo literal. Si quieres usar un lápiz verde, por ejemplo, para la piel de un personaje que no es de ese color, hazlo, excepto si se trata de este señor. Y para este caso, el color azul, verde y rojo suelen ser los más usados para la ubicación de sombras y luces. Sí, pero como te lo dije antes, no hay una razón o una regla en la que se precise que los tengas que usar sí o sí.
¿vale? Si quieres úsalos, pero que igual quede claro esto. Entonces yo tengo estos dibujos, así que voy a usar los colores por defecto que tendría este. Y para el otro voy a usar una paleta completamente distinta o parecida a los ejemplos. Así que, consejazo del día. Antes de pasar a pintar, procura siempre que la línea que marque las sombras se diferencie del relleno. Podrías usar el azul, por ejemplo, y esto para que, en un posible caso de que trabajes en un estudio, el equipo de animación pueda diferenciar mejor estas zonas. Paso 4 y final. Diviértete. Lo primero que vas a hacer es identificar tus sombras. Para ello te vas a guiar de tu imagen de referencia o puedes ir a ver mi video de cómo ubicar sombras. Y bueno, aquí empieza la diversión. Vas a agarrar tu lápiz y con una presión moderada sobre tus colores empezarás a marcar cada uno de los espacios de las sombras. Una cosa súper sencilla. Mira, podrías marcar cada sombra y zona iluminada con los colores que tú quieras. Nosotros usaremos un diferencial, el azul y el rojo, que son los más comunes, para que no se pierda con cada color que pondremos encima. Así nuestro Jenga obtiene más personalidad. Te diría que tengas las puntas bien afiladas, pero creo que aquí sinceramente no importa mucho. Es decir, claro que puedes tener las puntas de tus lápices afilados, pero la verdad es que es un poco irrelevante para hacer tus Jengas. Por otro lado, si quieres que el acabado quede mucho más chulo, pues adelante. No te detengo y sácales todo el filo a esos lapicitos de color. La recomendación que te doy es que no te salgas de las líneas. O bueno, procures no hacerlo mucho. Aunque en este caso sinceramente no importó mucho. Y sí, parecerían dibujos pintados horriblemente, pero si sigues los pasos adecuados puedes conseguir un resultado muy atractivo a primera vista. Y sobre todo, te hará parecer un animador súper profesional. Entonces, que sepas que aquí no existe ninguna necesidad de ser un pro coloreando. Este tipo de trabajos podría servir para muchos que no tienen tanta práctica, y la verdad es que es un ejercicio muy interesante, ya que no consiste en más que pasar un color sobre cada espacio de manera sencilla, y al final podrías obtener resultados muy llamativos y chulísimos. Entonces, la recomendación es que podrías rellenar cada zona de manera uniforme o darle unas cuantas pasadas, o líneas con tu color, y no necesitarías más sinceramente. Pero nosotros trataremos de pintar la zona lo más pareja de una sola pasada. No haremos degradados ni nada de lo que te he enseñado en este canal. Así que todo lo que ya sabes para este punto, olvídalo. Déjalo a un lado y déjate llevar por este fantástico proceso y tutorial, que por cierto, me ha costado muchísimo, así que suscríbete si quieres ver más contenido similar. Y como te lo repito, también podrías simplemente hacerle unas cuantas líneas de referencia para rellenar un espacio, porque recordemos que los animadores estaban tan ocupados dibujando mucho que no tenían tanto tiempo de pintar. Pero nosotros estamos haciendo Jengas para agregarlos a nuestro portafolio de dibujo, entonces los vamos a rellenar no como si estuviésemos pintando al estilo Legends, repito, pero sí les vamos a dar un volumen parecido a este dibujazo que hizo el maestro Yuya Takahashi. Entonces no hay más misterio. Si sigues estos 4 pasos, créeme que vas a lograr grandes e increíbles Jengas. Y lo mejor de todo es que vas a poder practicar mucho y armar varios bocetos previos de manera rápida y sencilla antes de decidir pasarlos a limpio y darles un acabado mucho más detallado y completo. Y bueno, ya estamos terminando de colorear los Jengas, así de forma súper básica, uno con los colores que le corresponde y los otros con colores que nada tienen que ver con el personaje. Y ahora sí, como cereza del pastel, te voy a dar un consejillo extra. ¿Recuerdas que vimos algunos ejemplos con números, letras y símbolos? Ya, nosotros podríamos usar algún número de secuencia, pero nel. Creo que aquí no valdría la pena. Aunque igual podrías hacerlo. Pero lo que sí usaré en mi caso serán unas cuantas flechas guía para que se parezcan a las indicaciones que dejan los animadores. Cosa que así el dibujo empieza a verse mucho más profesional. Está bonito, ¿no? Bueno, y ahora sí, como cerecísima del pastel, vamos a hacerle un marco también, como indicando el tamaño de la pantalla y desde dónde a dónde se vería el dibujo plasmado en el televisor. Y haciendo todo esto, hemos sido capaces de crear nuestros propios y fantásticos Jengas. Por cierto, deja tu like si quieres que te enseñe a hacer cells. Y también con este tipo de acabado podrás hacer geniales bocetos para que puedas enmarcarlos y colgarlos en tu habitación. Mira que esto no se vería para nada mal en tu pared. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Les hablo Paul, el tío Dibujazos, y conmigo será hasta la próxima.